Bueno, la idea de esta última clase del núcleo sangre es repasar algunos de los conceptos fundamentales que estuvimos viendo, pero más que nada elegimos el tema trastornos hemorrágicos y trombóticos para que se entienda la importancia de entender la fisiología normal y cómo cuando esta fisiología normal se ve alterada por un proceso patológico, conlleva un proceso de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de hemostasia, ya habíamos dicho en las clases anteriores que entendíamos que es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio después de que se produce un daño vascular. En condiciones normales, estos procesos de coagulación por un lado y fibrinólisis por el otro guardan un equilibrio y de esta forma mantienen esta integridad del sistema. ¿Para qué sucede en situaciones en las cuales este equilibrio se rompe? Se va a producir el proceso de enfermedad. Si hay un estado a favor de la trombosis, podemos tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo de pulmón, un accidente cerebrovascular de origen cardioembólico, mientras que en situaciones pro sangrado o a favor de la hemorragia vamos a tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o una hemorragia digestiva, por poner algunos ejemplos. ¿Y de qué dependía justamente la hemostasia? De la integridad de la pared vascular, de las plaquetas y del sistema de coagulación. Que si recuerdan ya habíamos dicho, pared vascular y plaquetas eran responsables fundamentalmente de la hemostasia primaria, mientras que el sistema de coagulación de la hemostasia secundaria. ¿Y qué es una hemorragia? La hemorragia en definitiva es el signo de la extravasación de la sangre producido por una rotura vascular. Y esa sangre puede salir al exterior en caso de una hemorragia externa o quedar contenida en un tejido y en ese caso hablamos de una hemorragia interna. Según la característica de la lesión en las hemorragias internas vamos a hablar de petequias, de púrpura, de equimosis o de hematoma. ¿Y qué es una petequia? Es la extravasación de sangre producida por la lesión de vasos pequeños, es decir, de capilares. Por lo tanto, la lesión va a ser de pequeño tamaño, de no más de 2 milímetros, de aspecto puntiforme o en cabeza de alfiler. Mientras que lesiones algo mayores se dan en caso de púrpuras, donde las lesiones son de unos más de 3 milímetros. En el caso de equimosis, se producen contusiones sin afectación de la integridad de la piel y son lesiones de más de 1 centímetro. Mientras que en los hematomas la lesión va a ser de alrededor de más de 5 milímetros, pero en este caso se asocia a la consecuencia de un golpe. ¿Para qué sucede cuando la sangre queda contenida en un tejido? Según la cavidad hablamos de hemotórax, cuando la sangre es contenida en el tórax. En el caso del sangrado en una articulación hablamos de hemartrosis, en la cavidad peritoneal de un hemoperitoneo, en el caso del pericardio de un hemopericardio. Y así en las diferentes cavidades. Y esto no es un dato menor, ya que el tipo de sangrado nos orienta sobre el tipo de trastorno subyacente que podemos tener. Por ejemplo, las petequias se asocian más con lesiones de la pared vascular o plaquetas, mientras que las lesiones de mayor tamaño nos hablan que puede haber un problema en el sistema de coagulación. Por lo tanto, ya a partir del aspecto del tipo de lesión podemos orientarnos sobre la etiología del sangrado. Entonces, como les decía, la equimosis no hay necesidad de un golpe para que se produzca, mientras que en el hematoma son ocasionados por un golpe y por lo tanto se asocian también con dolor. Entonces, este sería el ejemplo de una púrpura, como dijimos, diámetro más de 3 milímetros, las petequias, por haciendo los pequeños vasos, menos de 2 milímetros, en este caso extravasación de los eritrocitos con la formación de una equimosis. Acá tenemos un hematoma con una gran colección de sangre, que si estuviera comprometida la articulación de la rodilla hablamos de una hemartrosis, una hemorragia externa porque hay salida de la sangre hacia el exterior. Y para repasar brevemente el metabolismo de la hemoglobina, para que vean la importancia de entender cómo es metabolizada la hemoglobina, ¿por qué? Porque nos va a orientar sobre el tiempo de evolución de mi lesión, y no solo nos permite interpretar el tiempo de evolución, sino que también puede tener importancia desde el punto de vista médico-legal. Entonces, en las hemorragias, ¿qué es lo que sucede con los eritrocitos que se destruyen? Van a ser fagocitados por los macrófagos, e inicialmente lo que va a aparecer es una lesión de aspecto rojizo por el traspaso de los glóbulos rojos hacia el tejido celular subcutáneo. Ya en una segunda etapa, lo que tenemos es la formación de un moretón, de un hematoma, de color, fíjense, morado o azulado, y ese cambio en la coloración se debe a la falta de oxígeno en la hemoglobina. En la tercera etapa, a partir ya del séptimo día, lo que vamos a tener es la conversión de esa hemoglobina en bilirrubina, y eso le va a dar este aspecto verde característico. Y en la fase final, lo que vamos a tener
es una lesión de aspecto amarillento y eso se produce por la transformación de la hemoglobina en hemosiderina de color castaño dorado. O sea que esta gama cromática de las lesiones por extravasación de los glóbulos rojos en el tejido celular subcutáneo nos va a permitir establecer en qué periodo evolutivo estamos y a su vez el tiempo de evolución. Ahora, desde el punto de vista clínico, entonces podemos definir que las hemorragias pueden ser externas. Lógicamente una hemorragia externa va a ser visible porque se ve la salida de la sangre, pero también puede haber hemorragias internas que según la cuantía pueden pasar silentes. Y también es importante establecer la velocidad con la que se presenta el sangrado, la cantidad de sangre que estoy perdiendo y el sitio de sangrado. Entonces, ¿esto por qué es importante? La importancia clínica radica en que dependiendo de la cantidad y la velocidad de la sangre, el paciente va a estar clínicamente compensado o descompensado. En una pérdida aguda de una gran cantidad de sangre, el paciente puede presentar un shock hipovolémico, mientras que en una lesión muy pequeña, pero una estructura cerrada como es el cráneo, el paciente puede presentar una complicación mortal por aumento de la presión intracraneana y una herniación cerebral. Mientras que en otros cuadros más crónicos, como puede ser una hemorragia digestiva, el paciente va a tener una pérdida continua de sangre hacia el exterior y eso va a conllevar que a largo plazo el paciente vaya perdiendo hierro, mientras que si el sangrado fuera interno, el hierro podría ser utilizado para la nueva síntesis de la hemoglobina. Entonces, ya repasando un poquito lo que habíamos visto en anemias, cuando la anemia se producía como consecuencia de un sangrado, es decir, de una hemorragia, habíamos dicho que las anemias eran de tipo regenerativas o periféricas. ¿Y qué significaba esto? Que cuando había una anemia, el principal estímulo para que se produzca la eritropoyesis, ¿cuál era? Era la hipoxia tisular, por lo tanto, si disminuye la cantidad de glóbulos rojos en sangre, el paciente va a presentar hipoxia tisular, eso me va a estimular al riñón para la síntesis de eritropoyetina, que actuando sobre la médula ósea me favorece la eritropoyesis. Y uno de los precursores inmaduros del glóbulo rojo es el reticulocito, por eso aumenta la cantidad en sangre periférica. ¿Y por qué decíamos que no definíamos la anemia en base al hematocrito? Porque como dijimos, el hematocrito es la proporción de la columna de sangre que está ocupada por glóbulos rojos. En un sangrado voy a perder tanto plasma como glóbulos rojos. Por eso, en una primera instancia, ese hematocrito puede no verse alterado a pesar de haber perdido masa roja circulante. De cualquier manera, en un hematocrito, habíamos visto más o menos estrecho, la correlación se mantenía. Pero para que se entienda el concepto de que la anemia la defino en base a la hemoglobina. Ahora, ¿qué sucede si ese sangrado se prolonga en el tiempo? Habíamos dicho que las anemias por sangrado eran anemias regenerativas. Pero si estoy continuamente perdiendo sangre, como puede producirse en pérdidas digestivas o en mujeres que todos los meses tienen sangrados menstruales muy abundantes, lo que voy a tener es pérdida, por ejemplo, de hierro. Y como saben, el hierro no se acumula en el organismo, es decir, no hay reservas de hierro, porque habíamos visto que el hierro tenía la capacidad de oxidorreducción y el hierro libre podía formar radicales libres, generando estrés y daño oxidativo. Por lo tanto, el hierro está estrictamente regulado, como vimos en la clase del metabolismo del hierro, fundamentalmente a nivel de la absorción. Como vimos, había hormonas encargadas de regular su absorción. Entonces, una anemia que se prolonga en el tiempo como consecuencia de una hemorragia puede transformarse en una anemia arregenerativa por déficit de hierro. Ahora, ¿cómo voy a evaluar clínicamente a una hemorragia? Entonces, la evaluación de las hemorragias requieren, por un lado, de una anamnesis muy cuidadosa, de una exploración física, por esto que mencionamos del tipo de lesión, ya nos puede empezar a orientar sobre la etiología de mi sangrado, y evaluación de laboratorio para confirmar mi sospecha diagnóstica, como vimos a través de la valoración de la vía extrínseca, la vía intrínseca y la hemostasia primaria por el tiempo de sangre. Entonces, la anamnesis del paciente tiene que incluir, por un lado, la descripción del tipo de sangrado. Si el paciente tuvo epistaxis, es decir, sangrado nasal, menorragia, formación de hematomas, en qué circunstancias se produjo el sangrado, es decir, no es lo mismo que sea espontáneo, que sea consecuencia de una cirugía o por un traumatismo, si requirió de algún tratamiento hemostático para detener el sangrado, si el paciente recientemente comenzó a tomar algún tipo de medicación, como puede ser un antiagregante plaquetario como la aspirina,
si el paciente tiene alguna patología asociada, como puede ser una enfermedad hepática o como puede ser una infección, si hay antecedentes familiares de manifestaciones hemorrágicas. En lo que se refiere al examen físico, como dijimos, puede dar algunos datos que son claves sobre el origen del sangrado para distinguir entre una hemorragia por la lesión de pequeños vasos o por el sangrado que se puede producir en grandes vasos que normalmente producen hematomas, púrpuras, que se asocian más con alteraciones del sistema de la coagulación. O sea, en definitiva, el sangrado de pequeños vasos en piel, mucosas, tracto gastrointestinal, más frecuentemente se va a dar por trastornos de las plaquetas, es decir, por trombocitopenias, por una alteración cualitativa de la plaqueta o por alguna anomalía estructural en el vaso, que como vamos a ver puede ser la enfermedad de von Willebrand, mientras que en los órganos mayores, perdón, en los vasos mayores, en los órganos sólidos, en las articulaciones, generalmente se asocia más con el déficit de alguno de los factores de coagulación, como puede ser la hemofilia A o la hemofilia B. Entonces dijimos, pues vamos a evaluar, según mi sospecha diagnóstica, que el paciente presenta una hemartrosis, seguramente voy a sospechar que lo que tiene alterado es la vía de coagulación, y voy a evaluar la vía intrínseca, la vía extrínseca. Si sospecho que el paciente tiene una alteración de las plaquetas, lo que voy a pedir es un dosaje de plaquetas, o sea, un recuento de plaquetas, o evaluar la funcionalidad plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son las causas de los trastornos hemorrágicos? De vuelta, lo que va a estar alterado son algunos de los tres pilares que definen la hemostasia normal. En este caso puede producirse por un aumento de la fragilidad vascular, por un déficit o una alteración de la función plaquetaria, o por alteración de los mecanismos de la coagulación. Entonces, ¿en qué situaciones va a haber aumento de la fragilidad vascular? Estos sangrados que se producen como consecuencia de la fragilidad, aumento de la fragilidad vascular, habitualmente se conocen como púrpuras no trombocitopénicas, o sea, no tienen que ver con las plaquetas, sino que es inherente a la pared del vaso. Y dentro de las causas más frecuentes tenemos, por ejemplo, la púrpura vascular, que es el sangrado que se produce por alteraciones estructurales que son intrínsecas del vaso, o bien por algún proceso inflamatorio, como es una vasculitis. Luego tenemos anomalías del tejido subcutáneo que ocurren en vasos de pacientes generalmente de edad avanzada, que es lo que se conoce como púrpura senil, y eso se produce justamente por alteración del colágeno. Cambios semejantes pueden producirse en pacientes con tratamiento crónico con corticoides, en los que hay rotura del colágeno, adelgazamiento del tejido celular subcutáneo, y eso da como consecuencia atrofia y mayor fragilidad vascular. O bien en casos de deficiencia, por ejemplo, de vitamina C, como es el escorbuto, que produce de manera característica sangrados en sacacortos o en saco bocado a nivel del folículo piloso, o bien por alguna anomalía congénita del colágeno, como es el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de esto? Que frente a una alteración de la pared vascular, ya sea adquirida o congénita, puede haber riesgo de hemorragias. Y que estas hemorragias generalmente son pequeñas, se manifiestan como petequias, en su mayoría. Entonces pueden ser desencadenados o por una hipersensibilidad a un fármaco, por cuadros infecciosos, como por ejemplo por una meningococcemia, por la misma edad, por la púrpura, o por déficits nutricionales, como en el caso de un escorbuto. ¿Qué es lo que va a pasar con un paciente que tiene aumento de la fragilidad vascular? Tanto el recuento de las plaquetas, como el tiempo de sangría, las pruebas de coagulación, es decir, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada y tiempo de trombina, van a ser normales, porque la alteración es inherente a la pared vascular. En caso de una hemorragia por déficit o alteración de la función plaquetaria, vamos a tener, por disminución del recuento de plaquetas, hablamos de trombocitopenia, o por defectos de la función. Esta trombocitopenia puede ser o por una disminución en la producción, o bien por un aumento de la destrucción de las plaquetas, secuestro o hemodilución. Entonces, ¿en qué situaciones va a estar disminuida la producción de plaquetas? Como ya vimos en casos de déficit de vitamina B12 y ácido fólico, recuerden que lo que se produce es una alteración de las 3 líneas celulares, por lo tanto el paciente con deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, lo que tenía era una pancitopenia, lo que se producía era una asincronía entre la maduración del núcleo y el citoplasma. Y en otras circunstancias en las que puede verse alterada la trombopoiesis es cuando hay una enfermedad de la médula ósea, ya sea por una neoplasia, ya sea por alguna anomalía congénita, quimioterapia o radioterapia.
o bien porque hay un aumento en la destrucción de estas plaquetas, que puede ser inducida por un mecanismo inmunitario o no inmunitario. Dentro de los mecanismos inmunitarios, por ejemplo, por una púrpura trombocitopénica idiopática, por un lupus, por una posttransfusión, en estos casos se produce una destrucción no inmune de las plaquetas, una destrucción mediada por anticuerpos de las plaquetas. En las cuadros de destrucción no inmunitaria tenemos, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de HELLP, que habrán escuchado, es inducido en el embarazo, en el cual el paciente cursa con hipertensión, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Y como mencionamos en las clases anteriores, podría haber un defecto en la función de las plaquetas. Entonces el paciente tiene trombocitopenia cuando el recuento de plaquetas es menos de 150.000 por milímetro cúbico. En esos casos hablamos de trombocitopenia, y por lo tanto el paciente lo que va a tener es una alteración del tiempo de sangrado. En general, no se producen sangrados espontáneos con un recuento plaquetario mayor a 20.000, pero entre 20.000 y 50.000 plaquetas puede haber sangrados en caso de un traumatismo. Y por otro lado tenemos los defectos en la función de las plaquetas, que pueden ser adquiridas o congénitas. ¿Qué causa habíamos visto de una alteración en la función plaquetaria adquirida? El consumo de fármacos con función antiagregante plaquetaria, como por ejemplo la aspirineta, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto inhibe la síntesis de tromboxano 2, que es un potente agregante plaquetario, o bien los antagonistas de los receptores P2 y Y12, que bloquean la unión del ADP, como el clopidogrel o prasugrel, o bien inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como el afliximab. Todos estos lo que hacen es alterar la función de la plaqueta a través del uso de diversos fármacos, como vimos en la clase de hemostasia primaria. ¿Y cuáles son los defectos de la función plaquetaria congénitas? También los vimos en la clase anterior. Teníamos el déficit de la glicoproteína 1B o el déficit o alteración del complejo glicoproteína 2B3A. En el caso del síndrome Bernard-Solier, lo que tenemos es una disminución de la expresión de esta glicoproteína de membrana, que, si recuerdan, se une al factor de von Willebrand, formado para que las plaquetas se adhieran al colágeno. Mientras que en la trombastenia de Glanzmann lo que tenemos es un déficit de la glicoproteína 2B3A, que es el receptor del fibrinógeno para permitir de esta forma la agregación plaquetaria. Y otro puede ser el defecto de la secreción, conocido como síndrome de plaquetas grises, en los cuales está alterada la cantidad o el contenido de los gránulos de secreción, que eran los gránulos densos y los gránulos alfa. Luego tenemos trastornos hemorrágicos como consecuencia de una alteración de los mecanismos de la coagulación. Y estos mecanismos también pueden ser por una alteración congénita o adquirida. Dentro de los congénitos, los tres más frecuentes son la hemofilia A por alteración del factor 8, hemofilia B por alteración del factor 9 y la enfermedad de von Willebrand por alteración del factor de von Willebrand. Y dentro de las alteraciones de la coagulación adquiridas tenemos el déficit de vitamina K, como puede producirse ya sea de causa carencial o por alguna hepatopatía o por alguna disbacteriosis. Justamente en casos de hepatopatías, coagulación intravascular diseminada, el uso de anticoagulantes orales, como por ejemplo los antivitamina K. ¿Se acuerdan que eran antagonistas de los factores vitamina K dependientes? Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un desorden hemorrágico, hereditario y congénito, que está originado por una alteración en el cromosoma X. Y en este caso lo que se produce es una disminución o ausencia de la actividad funcional de los factores 8 o factor 9. Esta hemofilia afecta a los varones del lado materno y en un tercio de los casos surge de manera esporádica, es decir, sin antecedentes familiares. Esta hemofilia se define como hemofilia A cuando hay deficiencia del factor 8, representa el 85% de los casos de hemofilia, mientras que la hemofilia B se produce por deficiencia del factor 9, 15% restante. ¿Cómo se evalúa la severidad de la hemofilia? Según la deficiencia del factor. Una hemofilia va a ser leve cuando el nivel del factor de la coagulación está entre el 5 y el 40%. La hemofilia va a ser moderada cuando el nivel del factor de coagulación está entre el 1 y el 5%, y la hemofilia va a ser severa cuando el nivel del factor de coagulación es menos del 1%. En el caso de una hemofilia leve,
El paciente sangra frente a solamente traumatismos severos o cirugías, las hemorragias son muy infrecuentes y es raro el compromiso articular. Mientras que en el otro extremo de la enfermedad tenemos las hemofilias severas, donde las hemorragias pueden ser espontáneas, los episodios de sangrado son muy frecuentes y es frecuente el compromiso poliarticular. ¿Qué es lo que va a presentar clínicamente el paciente con una hemofilia? En definitiva, hemorragias en distintas localizaciones del organismo, ya sea una hemartrosis, hematomas, epistaxis, gingivorragias, hematurias, hemorragias digestivas o hemorragias del sistema nervioso. Hemartrosis o hemartros es la colección de sangre a nivel de una articulación. Hematomas, ya habíamos definido. Epistaxis es el sangrado nasal. Gingivorragias es el sangrado a través de las encías. Hematuria, pérdida de sangre a través de la orina. Hemorragias digestivas y del sistema nervioso. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un hematoma del psoas bilateral por un trastorno de la hemostasia. La manifestación clínica más frecuente de la hemofilia suele ser el compromiso articular y de los músculos. Generalmente lo que más se afecta son tobillos, rodillas y codos. Se producen cuadros de hemartrosis a repetición y eso lleva en definitiva a la artropatía hemofílica con una severa limitación de la función articular y de dolor crónico. ¿Cómo se diagnostica la hemofilia? Si pensamos qué es lo que tiene alterado un paciente con hemofilia. Factor 9 en el caso de la hemofilia B, y factor 8 en el caso de la hemofilia A. Por lo tanto, el paciente va a tener un tiempo de sangría que es normal, ya que la función plaquetaria está preservada. El recuento de plaquetas también va a ser normal, el paciente no presenta trombocitopenia. El tiempo parcial de tromboplastina activado, que evalúa la vía intrínseca, va a estar prolongado justamente por déficit de estos dos factores que intervienen, si se acuerdan, en la vía intrínseca. Mientras que el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca, va a ser normal. Y por último, el tiempo de trombina va a estar prolongado como consecuencia de la alteración de la vía intrínseca. ¿Cómo confirmo mi diagnóstico? Mediante el dosaje de los niveles de factor 8 y factor 9. Y por último tenemos la enfermedad de von Willebrand, que en realidad es la patología hemorrágica hereditaria más frecuente, es una patología autosómica, que afecta al 1% de la población, solamente produce sangrados significativos en 1 de cada 1000 sujetos afectados. Y es consecuencia de un defecto, ya sea cualitativo o cuantitativo en el factor de von Willebrand. Si recuerdan, habíamos dicho que era el factor de von Willebrand, era una proteína multimérica que estaba sintetizada en las células del endotelio vascular, los megacariocitos y las plaquetas con una vida media de 12 horas. ¿Y cuál era la función del factor de von Willebrand? Fundamentalmente 3 funciones. Mediar la adhesión de las plaquetas a los sitios del daño vascular al unirse al receptor plaquetario, que es la glicoproteína 1B59, y al colágeno con el subendotelio vascular. Facilita la agregación plaquetaria por medio de su unión al receptor plaquetario, que es la glicoproteína 2B3A, y unirse al factor 8 y protegerlo de la degradación proteolítica provocado por la proteína C activada en el torrente sanguíneo. Se han descrito más de 20 formas de enfermedad de von Willebrand, pero se la puede dividir en dos grandes grupos, los tipo 1 y 3, que se asocian con menor cantidad de factor de von Willebrand, y el tipo 2, que produce defectos cualitativos en la factor de von Willebrand. En el caso del tipo 1, que representa el 70% de los casos de enfermedad de von Willebrand, los pacientes tienen hemorragias leves, mientras que en el tipo 3, solo 5% de los casos los sangrados son más severos. Y el 25% restante de los casos, que es la enfermedad de von Willebrand tipo 2, por defecto cualitativo del factor de von Willebrand, las hemorragias suelen ser de leves a moderadas. Entonces, cuando quiero evaluar un paciente con enfermedad de von Willebrand, lo que voy a encontrar es un defecto mixto, ya que tienen, por un lado, alteración de la función plaquetaria, de que como vimos, el factor de von Willebrand participa en la adhesión y agregación plaquetaria, y por otro lado voy a tener alterada la vía de coagulación. ¿Por qué mecanismo? Por compromiso del factor 8, o sea, el tiempo de sangría va a estar alterado con un recuento plaquetario normal, pero a su vez vimos que el factor de von Willebrand estabilizaba el factor 8, por lo tanto, su descenso lo que va a provocar es una disminución secundaria de este factor
y alteración de la vía intrínseca, o sea, tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado. Por eso hablamos de un defecto mixto, en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria. O sea que de sangrado lo que tienen que saber, las tres causas más frecuentes o los tres ejemplos más frecuentes, hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand, y la interpretación de los datos de laboratorio, tiempo parcial de tromboplastina activado, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, que evalúa cada una de las vías. Yo les dejé adjuntos en la clase anterior un artículo sobre las pruebas de laboratorio. No es necesario que sepan los fundamentos bioquímicos de cada una de las pruebas, sino la utilidad clínica, es decir, qué evalúo con cada una de estas pruebas y en qué condiciones o situaciones clínicas puede verse alterada, como los ejemplos que vimos recién. Ahora vamos a hablar del otro extremo de la hemostasia cuando se ve alterada, que es la trombosis. Y cuando hablamos de trombosis, lo que tenemos que repasar es el concepto de tríada de Virchow. Y la tríada de Virchow lo que define son los mecanismos fenotípicos subyacentes a la trombosis, o sea, disminución del flujo sanguíneo, lesión de la pared vascular y desequilibrio entre las fuerzas procoagulantes y anticoagulantes. Los dos primeros puntos se localizan específicamente en el lecho vascular y el último es más de tipo sistémico por alteración del sistema de la coagulación. Entonces, de la misma forma que vimos en trastornos hemorrágicos, para frente al abordaje de un paciente con clínica de trombosis, lo que tenemos que hacer es una correcta anamnesis, edad, antecedentes de intervenciones quirúrgicas, de traumatismo, si el paciente ha presentado una inmovilización prolongada, enfermedades concomitantes, ciertos hábitos como el tabaquismo, evaluar obesidad, antecedentes familiares, antecedentes de embarazo, uso de fármacos como anticonceptivos orales que tienen un efecto protrombótico, una correcta evaluación física, ya que generalmente cuando se produce una trombosis el paciente suele tener manifestaciones clínicas del área afectada, por ejemplo una trombosis venosa profunda va a haber una asimetría de los miembros, dolor en la reacción de dorsiflexión, entre otros signos. Y por último, las pruebas de laboratorio que me van a permitir confirmar mi diagnóstico, y en este caso se hacen también pruebas de imágenes, como puede ser un Doppler o un estudio funcional. Entonces, dijimos que la tríada de Virchow está dada por lesión endotelial, por alteración de la coagulación, o bien por una alteración del flujo sanguíneo. En el caso de una lesión endotelial, ¿cuáles son las causas que me la van a provocar? Por ejemplo, un traumatismo o una cirugía, una punción venosa, irritación química, una valvulopatía, aterosclerosis o una sonda permanente. Entonces, en estos casos, como consecuencia de la injuria endotelial, lo que voy a tener es un estado protrombótico. ¿Recuerdan cuando vimos la hemostasia normal? Cuando se producía una injuria sobre el endotelio, lo que se genera es una disfunción del endotelio. Como consecuencia de la disfunción endotelial, va a haber un estado protrombótico. Por otro lado, tenemos alteraciones en el flujo sanguíneo. Sabemos que en condiciones normales el flujo sanguíneo es laminar. Es decir, los elementos celulares discurren dentro de la luz del vaso, separados del endotelio por una capa de plasma que los desplaza más lentamente. Pero cuando se produce una estasis, las turbulencias, eso alteran el flujo laminar y ponen las plaquetas en contacto con el endotelio, impiden a los factores activados de la coagulación que se diluyan de la sangre circulante reciente, retrasan la entrada de los inhibidores de los factores de la coagulación y permiten así la acumulación de trombos, favoreciendo la activación de las células endoteliales. Como ya habíamos visto, el endotelio es un transductor colimodal bifásico, por lo tanto, cuando hay una alteración del flujo laminar, eso produce activación por aumento del shear estrés o el estrés parietal, con todas las consecuencias de la activación del sistema de la coagulación. ¿En qué situaciones se va a producir una estasis circulatoria? Por ejemplo, una fibrilación auricular, en caso de una insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular izquierda, en caso de una inmovilidad o parálisis, en casos de insuficiencia venosa, obstrucción venosa por tumores, obesidad o en caso de embarazo. En estos casos, la estasis circulatoria lo que va a favorecer es la formación de trombos intravasculares. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, donde estamos con un aislamiento social obligatorio, he tenido 3-4 casos de pacientes que han consultado por dolor y asimetría del miembro inferior, y justamente relatando a los pacientes, hace mucho tiempo que no salen a deambular, son pacientes añosos, que tienen
un terreno varicoso que lo predispone y han tenido cuadros de trombosis venosa profunda. Pero no, fíjense cómo la no deambulación o viajes prolongados, por ejemplo en colectivos o en aviones, favorece el desarrollo de trombosis en pacientes predispuestos. Y por último tenemos la alteración de la cascada de la coagulación. ¿En qué situaciones se va a producir un estado hipercoagulable? En caso de algún tumor maligno, en caso de embarazo y periodo perioperatorio, tratamientos con estrógenos, como dijimos, los anticonceptivos orales tienen efecto protrombótico, en caso de traumatismo o cirugías mayores, en casos de enteropatía inflamatoria, septicemia o trombofilia. Estas alteraciones de la cascada de la coagulación pueden ser adquiridas o pueden ser de tipo hereditario. Entonces, dentro de las que son hereditarias, tenemos por alteración de las proteínas anticoagulantes naturales, como son resistencia a la proteína C activada, conocido como factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina, la homocisteinemia, el déficit de antitrombina 3, deficiencia de proteína S y deficiencia de proteína S. Si recuerdan, el factor 5 Leiden en realidad es una alteración hereditaria dentro de las más frecuentes de los cuadros que producen trombosis y se produce como consecuencia de una mutación del factor 5 que produce la resistencia de la degradación de este factor por la proteína C. Si se acuerdan, el factor 5 formaba parte del complejo de la protrombinasa junto con el factor 10 activado y por lo tanto la resistencia a este factor 5 favorece un estado protrombótico ya que aumenta la producción de trombina. Por otro lado tenemos a la antitrombina, que si recuerdan, la antitrombina es un anticoagulante natural que se une al heparansulfato endógeno y por tanto inhibe la acción de la trombina y de otros factores de la coagulación como son el factor 12, factor 11, factor 10, factor 9. Por lo tanto, cuando hay una alteración o una mutación de la protrombina, se impide el bloqueo de todos estos factores de la coagulación, generando un estado protrombótico. Luego tenemos el complejo trombina-trombomodulina, que activa a la proteína C, y esta junto a su cofactor, la proteína S, producen inactivación de los factores 5 y factor 8. Por lo tanto, en el caso de una deficiencia de la proteína S o deficiencia de la proteína C, no va a haber degradación de estos dos factores que, como dijimos, son fundamentales porque el factor 5 formaba parte del complejo protrombinasa, mientras que, si se acuerdan, el factor 8 era fundamental para formar la tenasa de la vía intrínseca junto con el factor 9. Otra situación en la cual puede haber un aumento de la trombosis, lo mencionamos acá, puede ser por aumento del recuento de plaquetas, es decir, una trombocitosis. ¿Y en qué otras condiciones clínicas puede haber un aumento del riesgo de trombosis? Por una alteración natural del sistema fibrinolítico, es decir, por una deficiencia del activador tisular del plasminógeno, como vimos acá, por una disfibrinogenemia, por una disminución del plasminógeno, que catalizaba la conversión de la plasmina para la degradación de la fibrina, o por un exceso del inhibidor del activador del plasminógeno. Si se acuerdan, cuando mencionamos el inhibidor del plasminógeno tipo 2, era sintetizado en la placenta, y es por eso que en ciertas mujeres la alteración de este inhibidor del activador del plasminógeno podía favorecer el desarrollo de trombosis en la situación del embarazo. Entonces, en definitiva, fíjense cómo la alteración de la hemostasia primaria, secundaria, el sistema fibrinolítico pueden conducir a distintas entidades clínicas como el accidente cerebrovascular, la trombofilia en el embarazo, una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo de pulmón, un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, lo importante es que entiendan cómo se interrelacionan los distintos estirpes celulares, como consecuencia de una hemorragia puede el paciente presentar una anemia, tipo de anemia en función del tipo de sangrado, es decir, si es aguda va a ser una anemia de tipo regenerativa, si se prolonga en el tiempo la anemia va a pasar a ser regenerativa, y según la alteración de los mecanismos fisiológicos normales, el paciente puede presentar un estado hemorrágico o protrombótico. En la próxima semana nos estamos viendo ya para hacer la consultoría en vivo, así que traten de ir cargando las consultas, las dudas que puedan tener, para ir dando por finalizado el núcleo sangre y ya avanzar con los contenidos de respiratorio.